Padre, gracias por estar con nosotros en este día. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana disfrutar de tu presencia y de tu bondad para cada uno de nosotros. Te levantamos, te exaltamos, Señor, porque sabemos que nada ni nadie en este mundo, ni más allá, Padre, es suficiente como tú, Señor. Tú eres el único digno, el único precioso, el único glorioso, el único que merece toda la gloria y la honra. Y es a ti que, Señor, en esta mañana deseamos, Señor, entregártelo. Y aún sabemos, Señor, que en nuestra inconstancia, en nuestra debileza, en nuestra condición humana, Señor, aún siendo salvos por gracia y habiendo recibido, Señor, tanto de ti, teniendo tu Espíritu, Señor, vibrando dentro de nosotros y tu presencia con nosotros. Al mismo tiempo, Señor, vemos nuestra necesidad de ti. Y tu palabra nos enseña, Señor, lo que necesitamos de ti y nos enseña cómo, Señor, tú lo das. Y tu palabra, Padre, nos muestra tu deseo para cada uno de nosotros. Nuestros corazones, Padre, necesitan de ti en este día como siempre, pero quizás aún más que nunca, Señor, consciente. Necesitamos conciencia, entendimiento, Señor, de lo que tú deseas de nosotros. Permite, Señor, que tu palabra en esta mañana nos ayude a verlo, a captarlo, a entenderlo y a hacerlo, Señor. Danos no solamente oídos para oír, Señor, pero corazones entendidos para recibirlo. Y danos, Señor, también la dicha, la voluntad para hacer conforme a tu voluntad. Porque cuando hacemos lo que tú deseas, Señor, cuando huimos de ti y andamos, actuamos, respondemos en obediencia, todo cambia. Y necesitamos eso de ti, Padre, que tú traigas cambios y refrigerio y bendición a tu pueblo. Gracias por esta mañana que tú nos permites, Señor, sentarnos a tu mesa. Háblanos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, le quiero invitar en esta mañana a 1 Samuel capítulo 23. Como iglesia hemos estado atravesando el libro de 1 Samuel. Aún entraremos en 2 Samuel. Pero en esta mañana continuamos en la secuencia que se encuentra aquí en este libro, en estas escrituras. Y lo que se encuentra aquí, hermanos, es maravilloso. Yo le pido al Señor que Él nos dé amor, amén, por su palabra, que Él nos permita ver la hermosura que hay aquí. Porque cada vez que la leemos, si tenemos ojos y oídos para ver y entender, escuchar, Dios habla de una forma poderosa. Pero lo que Dios habla, hermanos, no es simplemente para que nosotros lo oigamos y digamos bien, oír lo que Dios ha dicho. Pero son instrucciones, son consejos, son la verdad de Dios puesta delante de nosotros en vivo, para que nosotros podamos ser guiados por ella. Uno de los problemas que tiene el ser humano, y quiero decir esto aquí antes de entrar a nuestro pasaje en esta mañana, un problema natamente humano es que nosotros naturalmente no sabemos cómo seguir a Dios. Aun cuando obedecemos a Dios o supuestamente hacemos lo que Él quiere que hagamos. Es decir, no hagas esto y haz esto. Consideramos los mandamientos y nos consideramos que nosotros los entendemos y en algún caso, o en muchos casos quizás que lo estamos tratando de hacer y cumplir. Hermanos, eso no nos da entendimiento del corazón de Dios, lo que Él quiere de nuestras vidas. Solamente hacer no es suficiente. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Siempre se habla del hijo pródigo, pero ¿cuántas veces se habla del hermano del hijo pródigo? Lo interesante del hermano del hijo pródigo es que él, cuando al fin habla, dice: papá, yo siempre he estado aquí en casa. Yo siempre te he obedecido. Yo jamás he despreciado y desperdiciado las cosas como tu hijo, porque ni lo llamaba su hermano, como ese otro hijo tuyo. Yo he sido el fiel.
Y el papá vio un problema en el corazón de ese hijo, el que no se habla mucho en el hijo. El pródigo se fue, fue restaurado, fue cambiado, regresó. Y vemos cómo Dios opera en la vida de aquel que se había perdido y había regresado. Pero con el otro, la historia es aún más pertinente. Y había obedecido, no, tachó todas las T's, el punto en cada I, todas las cosas que se esperaba. Pero él todavía no conocía el corazón de su padre. Así que quiero decir en esta mañana, aunque nosotros hagamos y andemos y vivamos supuestamente como nosotros pensamos que Dios quiere, eso está muy lejos de lo que Dios quiere. ¿Está claro esto aquí en el principio de lo que vamos a ver? Porque en esta mañana tornamos de Samuel, tornamos de Saúl y entramos a ver por la primera vez a David en primera de Samuel. Y cuando llegamos a David, hermanos, hay otra sinfonía que está tocando. Es otro trasfondo aquí. Este no es el hombre que el mundo escogió, Saúl. Este no es solamente un profeta como Samuel que Dios usó. Pero este hombre, David, es un hombre según el corazón de Dios. Y hay mucho que tenemos que aprender de este hombre. El título de este mensaje, hermanos, es David volvió a consultar a Jehová. David volvió a consultar a Jehová. Después del rechazo de Saúl como rey por su desobediencia, Samuel unge a David. Dice 1 Samuel 16, no tienen que buscarlo. Dice Samuel ungió a David y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Oyeron bien? 1 Samuel 16, 3 dice que desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. También nos dice, más siguiente, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Josué. Qué bueno que ya no tenemos que hablar de Saúl esta mañana. No. Esta parte es triste. Hay mucho que aprender de lo que estaba pasando con Saúl, pero vamos a avanzar a David. Y David dice que entró el Espíritu de Dios sobre él. Y lo que descubrimos es aquí que algo especial está ocurriendo con David, porque Dios ya ha dicho de David, es un hombre según mi corazón. Eso lo veremos más en integridad en semanas por delante. Pero no mucho después de esto, David vence a Goliat, es usado poderosamente y establece una fuerte amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, que procuraba ahora matarlo. Saúl, el primer rey de Israel, quiere matar al segundo rey, o que será rey de Israel, David. Y mientras que David escapa por su vida, empieza a correr. Aquí empieza la historia grande de David. Desde un inicio, él está corriendo. Y descubrimos cómo es que David consultaba a Jehová. David consultaba a Jehová. David volvió a consultar a Jehová. Quiero que entendamos una cosa muy importante aquí antes de seguir en esta mañana. Consultar no es simplemente orar. ¿Me oyeron? Consultar no es simplemente orar. Yo creo que tenemos una costumbre, orar sin cesar, dice la palabra. Aprendemos a orar cuando somos jóvenes, cuando empezamos a crecer en la iglesia, cuando empezamos a conocer las cosas de Dios, a hablar con Dios, a tener un diálogo con Dios. Pero consultar a Dios es a un nivel más alto. No es lo mismo. Y de eso descubriremos en esta mañana. Y es de eso que estamos hablando en este día. Es aquí, hermanos, donde empezamos a descubrir, Jehová siempre estaba buscando hacer su voluntad entre los hombres. Y él dice, he hallado uno que su corazón sí va en pos de mí. Bueno, quiero decir antes de todo, David no era especial y diferente a nadie. Solamente la única cosa que lo hacía David especial porque Dios estaba con David. Y David aprendió de Jehová. Y David creció en Jehová. Y tú puedes estudiar la materia de toda la historia de David para descubrir esa gran verdad. Esto es de mucho valor para los creyentes, hermanos, que desean seguir a Dios fielmente. No me digas, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, yo conozco a Dios. Eso está bien. Pero dime cuánto tú conoces el corazón de Dios. Dice cuánto Dios te conoce a ti y habla de ti. Dice, ese es un hijo fiel. Esa es una hija fiel. Lo que vamos a hacer en esta mañana es comenzar a ver 8 consultas que David tiene con Dios. 8 de ellas. Vamos a ver las primeras 4 en esta mañana. Pero son 8 principales en primera y segunda de Samuel. David
no solamente buscaba a Dios, no solamente adoraba a Dios. David no solamente una persona que oraba y disfrutaba de la presencia de Dios, pero David hacía una cosa que todo creyente debe aprender, y es consultar a Dios. Así que vamos a ver la primera de estas. Se encuentra en 1 Samuel 23, versículo 1 al 3. Dice la palabra así. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Las eras era donde podían ellos tomar el trigo y recibir la bendición de la tierra, y los filisteos están atacando estas ciudades. Versículos: y David consultó, aquí está, la primera vez, consultó a Jehová diciendo, aquí está la consulta: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Los que estaban con David. ¿Sabe que esos hombres se llamaban los hombres poderosos, fuertes de David? ¿Cuánto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos? Es aquí, mira la presentación de esto. Inmediatamente que David consulta a Jehová en esta situación, los hombres que están con él tienen temor. Quiero decirte algo muy importante que se revela en este pasaje de David, de 1 Samuel. Como un rey ungido, porque ya había sido ungido por Samuel, tú puedes leer en los antepasados antes de este capítulo, David entiende su responsabilidad, que él es un protector de Israel. A Saúl poco le importa. Están atacando una de las ciudades donde están muchos de los israelitas, y David es conmovido por decir: algo tenemos que hacer. Pero él no lo va a hacer simplemente porque dice: yo lo voy a hacer. Lo que David descubre es que el rey apóstata Saúl había descuidado al pueblo de Dios y permitía que los filisteos los atacaran cuando quisieran. No, pero David amaba a su país. A David amaba al pueblo de Dios. ¿Tú sabes quién primero ama al pueblo de Dios antes de David? Dios. Dios ama a su pueblo. Amados, y la razón que nosotros debemos amar al pueblo de Dios no es porque son buenos y lindos, o que son muy lindos y buenos, entre comillas, pero porque Dios ama a su iglesia. Yo le he enseñado esto a mis varones, los 4. Nosotros no vamos a la iglesia porque nos encanta estar allá. Nosotros vamos a la iglesia porque Dios ama a la iglesia. Y nosotros tenemos que amar y aprender a amar a la iglesia. Sin embargo, él no actuaría sin antes buscar consejo de Dios. Aunque estaba ocupado, estaba corriendo de Saúl, él pensó en el bienestar de otros. Y esto es muy importante porque esto es el corazón de Dios. Dios no necesita a nadie de nada, nada de nadie. Pero él pensó en nosotros y nuestra condición. Así que se está revelando desde el inicio, cuando él consulta a Jehová, que su interés es por otros. Mira lo que están pasando ellos. Primera lección que debemos aprender aquí, hermanos, es que David entendía que entender lo que Dios o lo que debemos hacer, solamente entender lo que debemos hacer, en este caso librar a este pueblo de Dios, no es lo mismo que conocer la voluntad de Dios. Sí, Dios quiere que ese pueblo sea librado, pero eso no es lo mismo. Yo entender que eso es lo que Dios quiere, y entonces yo consultar a Dios: ¿y qué puedo yo hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer? Tú conoces vidas que necesitan al Señor, amén. Pero la pregunta es: Señor, sálvalos. Señor puede salvar a cualquiera. Señor, ¿y qué de nosotros? ¿Qué haremos nosotros por este pueblo? No. Y consultar a Dios. Hermanos, solo Dios sabe cómo y cuál paso darán resultados deseados. Solo Dios sabe esto. Solo Dios puede, hermanos, aconsejarnos. Solo Dios puede aconsejarnos acerca de los pasos que debemos tomar en cada asunto de nuestras vidas. Tienes un hijo, una hija, un hermano, un amigo que está en necesidad y no sabes qué hacer. Consulta a Dios. ¿Entiendes el mensaje de lo que esto
estábamos aprendiendo de David? Solo a Dios debemos consultar. Esto es muy importante. Cuando viene a oír consejos de los hombres, eso no tiene ninguna comparación a oír consejo de Dios. Hay muchos que tienen buenos consejos. Yo busco buenos consejeros de Dios, hombres que pueden decirme la verdad, vidas que conocen a Dios y pueden hablarme de Dios. Pero cuando viene a asuntos, hermanos, donde solamente Dios puede hablar, necesitamos ir a Dios. Y necesitamos de Dios solamente. La respuesta de Jehová viene inmediatamente y viene en un mandato. Versículo 23, la segunda parte. Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los 600 hombres de David tenían miedo. Esto es muy importante. Cuando Dios dice, hazlo, tú vas a descubrir una cosa inmediatamente. Los que están alrededor de ti no saben de qué estás hablando. Porque tú has consultado con Dios y Dios te ha hablado a ti. ¿Entiendes esta realidad? Que cuando Dios habla a un corazón, hermanos, Él está hablándote a ti. Esto es lo que Él quiere de tu vida. Muchos ni consultan a Jehová. Así espero que en esta serie, porque es hoy y la próxima semana que estaremos viendo a David en este asunto, descubramos y empecemos a consultar a Jehová. Los 600 hombres de David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos ya en miedo. ¿Tú quieres que vayamos allá donde están los filisteos? Y allá el miedo será 10 veces más. A lo menos aquí tenemos un poquitico de cuidado, de protección. Y esto presenta un problema real, factible, práctico a la vida de David. Si sus hombres no estaban dispuestos a seguirle, ¿qué iba a hacer David? Él no lo podía hacer solo. ¿Cómo puede él salvar a la ciudad que está siendo sitiada? ¿Qué hará David en este caso? Sus hombres temen quedar atrapados entre los filisteos y el ejército de Saúl. Pero David, en una forma muy diferente, sus ojos estaban puestos en Dios. Él no estaba mirando a los filisteos, el temor, las circunstancias difíciles. Él estaba mirando a Dios, lo cual nos lleva a la segunda consulta de David, que está en el versículo 4 y 5 de este capítulo. 1 Samuel 23, versículo 4 y 5, lo leemos, dice, entonces David, cuando vio ese temor en ellos, aquí está el tema, el título de este mensaje, volvió a consultar a Jehová. Muchas veces pedimos a Jehová y Él da una respuesta o no da respuesta y estamos satisfechos. ¿Se acuerdan la historia que Jesús habla de esa viuda que necesitaba ayuda y no tenía quien la ayudara y fue al príncipe de la ciudad y seguía pidiendo y pidiendo y pidiendo? Y el líder dijo al fin, mira, para que no pare de molestarme más, voy a darle lo que pide. Y entonces Jesús dice, ¿cuánto más? Responderá inmediatamente nuestro Padre Celestial con vosotros, ¿no? Que son sus hijos, sus hijas. David conocía de esto, estaba conociendo y descubriendo esta realidad. La segunda consulta, hermanos, se encuentra aquí en el versículo 4 y 5, y lo leo otra vez. Consultó a Jehová y, versículo 4, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. La respuesta de Dios es increíble. David no fue paralizado con temor como sus hombres. David sabía esta realidad, que Dios fácilmente podía cambiar el corazón de sus hombres. ¿No es cierto? David sabía que él no tenía que tratar de motivarlos, moverlos, animarlos, empujarlos. Él sabía que Dios era suficiente para hacerlo. Lo había hecho con él y lo podía hacer con otros. Amados, ¿puedo decirte algo muy importante? Yo no puedo hacerlo. El pastor Jesús no lo puede hacer. Pero nosotros como iglesia tenemos un mandato de Dios. Dios quiere algo de nosotros. Y lo único que Dios quiere de su pueblo, hermanos, pueblo que le ama, pueblo que busca, es que nosotros hagamos lo simple que Él quiere, es que nosotros demos a conocer a otros que hay libertad en Dios. Nosotros lo cantamos hoy, ¿no? Hay libertad. Hay libertad. Lo que va a descubrir ese pueblo en Keila que está perseguido, que está siendo atrapado por los filisteos, es que hay un Dios que sí liberta. Pero todo comenzó con el corazón de un hombre que dijo, Señor, ¿iré? ¿Qué haré en este caso?
¿iré a atacar a estos filisteos? Notemos, hermanos, David no reprendió a sus guerreros, a su ejército, a los 600 hombres. Él no le dijo, mal hecho, no deben tener temor. Se volvió otra vez a Jehová. Cuando tú ves que vidas alrededor, hermanos, no entienden lo que Dios te está diciendo, que Él dice, esto es lo que Dios quiere. Sea que el Señor te está llamando a visitar a otros hermanos, a llevar el evangelio a otros, a diferentes formas que Él quiere que tú lo honres y lo obedezcas. Yo no sé lo que Dios puede llamar a cualquiera de nosotros. Esto es una iglesia, ¿me entiendes? Una iglesia donde Dios prepara y envía. ¿Me entiendes? Usa vidas, no solamente aquí, pero las usa allá. Él despierta en nosotros conciencia que Él quiere que seamos como un David, que seamos como sus hijos y que seamos vidas que funcionamos. El problema de la iglesia muchas veces es que no funciona. Está dormida. Lección, ¿quieren oír la primera lección? Cuando otros que no ven lo que Dios ha dicho que hagan, trates de convencer. Mejor es consultar a Jehová para que Él los convenza. Es tan simple como eso. Y David hizo lo que todo aquel que sigue al Señor debe aprender a hacer y hacerlo bien. Volvió a consultar a Jehová. No la primera vez y la segunda. Pero con la segunda viene una promesa de Jehová. Esto es lo hermoso y lo lindo. En este caso no sabemos qué consultó. No oímos lo que David le pidió a Jehová la segunda vez. No sabemos, porque no nos dice el texto. Pero hermanos, yo te quiero decir que yo creo que es aquí donde se cultiva una relación verdadera con Dios. Es aquí donde entendemos lo que es intimidad con Dios. Cuando venimos, regresamos a Dios. Señor, oí lo que tú me dijiste, pero Señor, ¿cómo haremos esto? Yo no lo puedo hacer solo, Señor. ¿Qué tú harás aquí? ¿Cómo, Señor, se logrará esta gran y preciosa meta tuya? Porque Dios no ha llamado a uno a servirle, ¿no? Ni a dos, ni a tres. Él ha llamado a su pueblo. Y nosotros no debemos funcionar como llaneros solitarios, diciendo, bueno, yo haré lo que Dios... No, juntos y unánimes. Dios quiere usarte a ti y a mí como iglesia. Y eso es mucho más de venir a la iglesia y sentarnos aquí, hermanos. Yo creo que así es como se cultiva una relación íntima cuando consultamos con Él otra vez. Donde siendo conocidos por Dios, comenzamos nosotros a conocer a Dios. ¿Cuál es el verdadero corazón de Dios? Y David no estaba en ningún sentido dudando. Él cuando consulta la segunda vez no es porque él está incierto de lo que Dios ha dicho, sino consciente que él no lo puede hacer solo. Y esta vez el Señor le entrega un mandato más específico. Dios le dice, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. El Señor no ignoró la segunda pregunta de David. David no estaba gastando el tiempo de Dios. No solo respondió a David, sino que le dio una respuesta que fue incluso más explícita que la primera. Le declaró cuáles serán los resultados si él obedece. Y esta respuesta incluía una promesa específica de parte de Dios. Ve, hazlo, porque yo los entregaré en tus manos. ¿Tú sabes una de las cosas hermosas de servir a Dios? Que uno descubre en el camino. Que cuando Dios nos llama a algo, Él ya ha determinado hacerlo. Que no es, bueno, si yo hago bien o hago mal, Dios lo hará. No, Dios va a hacerlo. Contigo o sin ti. Dios lo va a hacer. Bendito el hombre que confía en Jehová y sigue a Jehová. Pero Dios lo va a lograr. Y David estaba entendiendo esto. Y motivado por la promesa divina de Dios, David y sus hombres valientes lo hicieron. Se fortalecieron. De una u otra manera Dios comunicó a todos esos 600 hombres, sí, esto se logrará. Esa promesa fue largo. Yo estoy seguro que David compartió con ellos. Y la lección obvia en esta pregunta, hermanos, es esto. No hagamos solo lo que creemos que Dios desea que hagamos. No seamos tan simples con Dios. No seamos hombres temerosos. Sino, hermanos, juntémonos como pueblo de Dios, como iglesia, y consultemos a Jehová.
¿Qué tú quieres, Dios? Dios no quiere que nosotros nos sentemos aquí. Mientras que Dios no quiere que tú conozcas más de Dios aquí y que no toque aquí. Dios no quiere vidas que dicen, yo te amo, Dios, con mis labios, pero que sus corazones están lejos de Él. Y David representa una calidad especial que Dios quiere en su pueblo, lo cual todos nosotros debemos venir a hacer, sin excepción. Intercediendo por los que nos acompañan. Señor, que ellos también vean lo que tú deseas que vean, para que Dios opere de tal manera que todos los que deben responder al mandato respondan al mandato. ¿Me entiendes? Parte de pastorear, parte de servir al Señor en esta manera, hermanos, es que yo entiendo, el pastor Jesús, nosotros entendemos una cosa, no hay nada que podemos hacer. Nada. ¿Pero tú entiendes nada? ¿Cero? Algunos dicen un cero a la izquierda. Bueno, está bien ser un cero a la izquierda si el que está a la derecha es Dios. Y Dios hace toda la diferencia. David lo entendía. Los hombres llegaron a entenderlo. Y Dios hace algo glorioso. ¿Por qué? Simplemente porque Él volvió a consultar a Jehová. ¿Puedo hacer un paro aquí antes de las próximas dos? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos esto? Oímos el mensaje del domingo, oímos lo que Dios ha dicho, empezamos a entender algo de lo que Dios quiere. Pero no lo entendemos, no lo conocemos todo claro como debe ser. Sabemos lo que Dios quiere hacer, pero no sabemos cómo Dios lo va a hacer. No entendemos, no captamos a la profundidad. Es más, cuando Dios dice, haz esto, lo único que podemos ver es que nosotros solos no podemos. Y cuando lo compartimos con otros, esto es lo que Dios quiere. Nos miran con esos ojos ciegos. ¿De qué tú estás hablando, amado? Sí, claro que eso está en la Biblia. Yo sé que es lo que Dios quiere. Pero hasta ahí y no más. Dicen, piensan. Y yo me acuerdo estando así cuando era joven. Hermanos, te puedo decir con toda sinceridad, me acuerdo los días cuando yo estaba paralizado. No para amar a Dios, yo conocía a Dios. No para ir a la iglesia, yo iba a la iglesia. No para servir a la iglesia, yo servía. Pero paralizarlo para honrarle, servirle, darle gloria y honra, hacer lo que Él decía. Mucho más de mí, porque pensamos tanto de nosotros. Señor, trata con esta área de pecado, trata con esta. Y estamos tan centrados en nosotros que nunca somos usados para otros. Pero tú no notas aquí que David no está empezando de sí mismo. Y lo que le pudiera pasar a David. No, David está pensando del pueblo de Dios. Y él sabe que hay una necesidad porque el enemigo quiere destruir. Primero a los de la casa, al pueblo de Israel. Hay una gran lección en estas primeras dos consultas de David, hermanos. Aprendamos en esta mañana lo que esto ciertamente significa. La tercera consulta empieza en el versículo 10 de este capítulo. 1 Samuel 23, el versículo 10. David tomó la ciudad de Keila, la conquistó. Dios dijo, va a ser así, y así fue. Y cuando Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? El primer rey de Israel, que no tenía un corazón por Dios, que el Espíritu de Dios se le había ido. Cuando Saúl se enteró que él había librado a la ciudad de Keila, Saúl convocó al pueblo para ir a poner en sitio a David, que estaba ahora en la ciudad de Keila con su nombre. Esto no tiene sentido. Saúl, el primer rey de Israel, ahora va a atacar a los que Dios ha librado. ¿Me entiendes esto? Y a David y a sus hombres. El hombre está loco. El hombre no sabe lo que está haciendo ya. Lo único que ve es él tiene que destruir a David. Saúl está persiguiendo a David casi esta proporción hasta la conclusión del primera de Samuel. Persiguiéndolo, queriendo destruirlo, queriendo matarlo. Y David está corriendo. Y David está haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hace la voluntad de Dios, el supuesto rey de Israel, Saúl,
lo quiere destruir, lo quiere atacar. Versículo 10. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, la tercera vez que le consulta, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa de mí. Por causa mía. Aquí viene su consulta. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. ¿Sabes que cuando Dios habla, yo no sé si tú has notado, cuando yo me crié en el Evangelio y oía declaraciones de cuando Dios habla, ya no hay nada más para decir, no estoy tan convencido, hermanos. Cuando Dios habla, lo que Él ha dicho es astronómicamente grande, pero produce en nosotros muchas inquietudes y preguntas. Oh, Señor, tú has dicho que tú vas a hacer ¿qué? Que tú vas a ¿te acuerdas la historia de la Torre de Babel? Que tú vas a tumbar esa ciudad y sus torres, y sus paredes. No Babel, de Jericó, perdón. Que tú vas a destruir esa ciudad de Jericó y lo único que nosotros tenemos que hacer es silenciosamente caminar alrededor. No, Señor, esto no tiene sentido. ¿Cómo? ¿Cómo tú harás esto? Él dice, tú me entregarán. Yo acabo de librar a esta ciudad. En este pueblo habían israelitas, pueblo de Dios, mezclado con los de la ciudad de Keila, que eran vidas que no eran gentiles. Pero Él los libró a todos porque libró a la ciudad. Pero dice, pero mira, estos vecinos, estos que no son parte de nosotros, cuando llegue Saúl, rápidamente me van a entregar. ¿Será así? Lo que yo acabo de librar. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo Jehová? Dios le dijo, te ruego que me declares esto, le dijo. Y Jehová le dijo, sí descenderá. Pero miren el versículo 12. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Noten una cosa, en la primera vez, en esta tercera consulta, David hizo 2 preguntas y Dios solamente respondió una. ¿Vieron las 2 preguntas? ¿Me entregarán y descenderá Saúl? Y él dijo, sí, Saúl viene, él va a descender allá. Descenderá. Pero David no estaba satisfecho. Él sabía, mira, yo hice 2 preguntas y me ha contestado una. Tú sabes, hermanos, que eso ocurre cuando estamos en amistad, en intimidad. ¿No? Cuando tú te presentas de alguien de autoridad y tú le haces una petición y lo que ellos dicen, bueno, ahí es. Pero si tú tienes amistad con esa persona y dices, pero, ¿te acuerdas de Abraham? Cuando Dios le dice, mira lo que yo voy a hacer con Sodoma y Gomorra, Abraham. Dios quiso decir, porque Dios hablaba a Abraham como un hombre habla a su amigo, cara a cara. Y le dijo a Abraham, mira lo que estoy pensando hacer acá, hay un problema allá en Sodoma. ¿Y qué hizo Abraham? Él estaba consultando a Jehová. Señor, pero si a lo menos hay 1000, o 500, o 100, o 50. Dios, y el diálogo con Dios, si fuera solo 5, Señor. Con solo 5 fieles allá, ¿no destruirías la ciudad? Sí, Abraham. Sí. Pero sabes que no había. Solo habían 4. Y uno de ellos no pareció muy fiel tampoco. La mujer que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero consultó, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Qué podemos nosotros hacer? Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, sí, os entregarán. A lo menos yo veo 3 lecciones en esta tercera consulta. No nos quedemos con inquietudes al consultar a Jehová. ¿Me oíste?
Si tú vas a hacer esto, si vas a pedirle, Señor, ¿qué hago con ese hijo renuente que se ha apartado de ti, que está en el mundo? Señor, ¿qué hacemos con esta situación en la iglesia? ¿Qué tú quieres hacer, Señor? No te quedes sin oír a Jehová. Y cuando Jehová hable, hermano, no te quedes incierto. Es mejor consultar de nuevo que quedarse incierto de lo que Dios quiere. Notemos que Dios solo responde a su segunda pregunta. Y David, para tener claridad, pregunta su primera pregunta otra vez. Y recibe la respuesta. Y quizás esa es una de las maneras, hermanos, que Dios opera en nosotros como sus hijos, para que aprendamos a no asumir nada. Era muy fácil asumir, ese pueblo malo, están atacando el pueblo de Dios, voy para allá a salvarlos. Bueno, ese era el corazón de Saúl. Hacía como él mejor le parecía. Pero David es diferente. Él hace como agrada a Dios. Consultó a Jehová y le consultó otra vez para tener claridad. Señor, habla a tu pueblo para que nosotros oigamos de ti. Para que aprendamos a no asumir cualquier cosa, sino consultarte más y más hasta que tú pongas la luz verde y dices, ahora. Porque Dios puede decir, haz esto, pero tú no sabes cuándo. Dios puede decir, haz esto y hazlo en este momento, pero tú no sabes con quién. Y después que tú piensas que tú sabes con quién y cuándo y cómo lo vas a hacer. Porque tú tienes muchas maneras, pero las maneras de Dios son perfectas. Y las maneras de Dios no son como las de los hombres. ¿No? Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Dice Jehová, Él está alto, pero Él quiere que nosotros caminemos con Él. Andemos con Él. No Él venir a caminar con nosotros. No Jesús sígueme a mí, sino yo seguir a Jesús. A Dios en sus pisadas. Versículo 13 y 14 nos dice algo muy interesante. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Él escapó. Él hizo lo que era necesario. David estaba más interesado en el bienestar de sus hombres y de su familia que la suya. Y él se apartó y él no se quedó donde estaba. ¿No? Quizás esta es una de las cosas más importantes. Aún se preocupó por los habitantes de Keila que lo estaban rechazando, que estaban listos para entregárselo a Saúl. Porque Dios le dijo, sí, te van a entregar ellos. Y él dijo, no, por el bienestar de mis 600 hombres, por el bienestar de este pueblo que ni conoce a Dios, y el pueblo que conoce a Dios en esta ciudad. Ya entiendo lo que Dios quiere. Se levantó, dice versículo 13, con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, vagando. Y vino a Saúl la nueva de que David había escapado de Keila, y él desistió de salir, ya no, sigo buscándolo por un tiempo. Y versículo 14, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte, el desierto de Zif, y buscaba a Saúl, lo buscaba todos los días. Pero, los peros en la Biblia son muy importantes, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Tú sabes lo que yo veo ahí? No sé, a mí me gusta imaginar las cosas como una película. Yo veo que David está por acá, por este monte, por esta área, y Saúl tiene sus espías y sabe por ahí va David. Y él se prepara para encontrarlo y va en busca de él. Pero algo fascinante ocurre, ¿no? Empieza a llover y David, en vez de seguir su camino, va a buscar cobertura de la lluvia. Cosas que Dios hace y solamente Dios sabe hacer. Y de repente Saúl ya no sabe dónde está David. Y David ha sido protegido por Dios y él no lo sabe. Él solamente sabe que llovió. Sí llovió. Tú estás en el carro andando por la carretera y de repente algo pasa y tú haces una izquierda en vez de una derecha porque te acordaste que tenías que ir al mercado. ¿Quién te dijo que tú te acordaste? Quizás Dios te estaba protegiendo de algo. Yo no sé. Pero la Biblia me revela que Dios es soberano y está atrás de todas las cosas. Lo vimos la semana pasada. Y aquí con David dice, Dios no lo entregó en sus manos. Dios podía entregarlo en sus manos. Dios sí podía. Pero no lo hizo.
Y David se dirigió a Dios 2 veces, y esto es muy importante en esta consulta, 2 veces citando el nombre de Dios, su nombre de pacto, Jehová, Dios de Israel. Lord, the God, Jehovah, the God of Israel. Es el título de Dios que reconoce que Dios tiene un pacto con su pueblo. Este es su pueblo amado. ¿Me entiendes? Dios ama a su pueblo. Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. No porque nosotros merecemos el amor de Dios. ¿Quién aquí merece el amor de Dios? Nadie, pero Dios ama a su pueblo. Jeremías 24:7 dice esto. Y les daré un corazón para que me conozcan. Conozcan que yo soy Jehová. El corazón que Dios le había dado a David, que quiere que todo el pueblo tenga un corazón que conozca que Él es Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Me encanta el corito, quizás lo cantemos en esta mañana. Dios está formando un pueblo. Verdadero Israel. No sé si tú lo has oído. Yo pertenezco a ese pueblo por su gracia y su poder. ¿Es así? Entonces dice Dios en Jeremías 31:33. ¿Cómo es? He aquí que vienen días en que nuevo pacto haré. ¿Cómo es? Yo estableceré mis leyes en sus mentes y corazón, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios. No dice Dios estableció, está estableciendo. El concepto es que somos pueblo de Dios. Amén. Tú eres pueblo de Dios, tú conoces a Dios. Pero ¿está su ley escrita en tu corazón y en tu mente? ¿Cómo debe? ¿No? No solamente le dices Señor, o Jehová, pero verdaderamente Él es tu Dios y tú eres su pueblo, como Él quiere, de todo corazón. En 2 ocasiones Dios entrega a Saúl a David. 2 veces, seguro para mostrar el corazón de David. David, ¿qué tú harás si yo te entrego al rey para que tú lo destruyas y puedas tomar las riendas como yo te he ungido para que seas rey? Pero en ambos casos David rehusó tomar la vida de Saúl. Eso lo encontrarás en el capítulo 24 y en el capítulo 26. En una cueva y después al aire libre. En ambas ocasiones Saúl, el que estaba siendo expuesto por Dios para que pudiera ser matado, brevemente reconoce su maldad y dice: más justo eres tú, David, que yo. Me has pagado con bien, mientras que yo te he pagado con mal. En ambos casos responde Saúl así. Pero en ambos casos David rehusó tocar a Saúl. Y dice: guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Dios se lo puso en las manos. Pero David no era un hombre para hacer las cosas ligeramente. Era muy fácil tomarlo. Dios se lo había puesto en las manos. Dios había hecho esto. Saúl lo reconoce. David lo reconoce. Pero David escapa. Y él y sus hombres y su familia vivieron por 16 meses entre los filisteos. Esa es la historia relatada después del capítulo 23. Y ahora vienen a vivir entre los enemigos de Dios, porque es el único lugar donde Saúl no los va a atacar. Se apartan del pueblo, se empiezan a vivir en una ciudad apartada entre los enemigos de Dios. Y Saúl trata de consultar a Jehová. Esto es para explotar tu mente. David sabe cómo consultar a Jehová. Saúl es un neófito aquí. Saúl no solamente es un neófito, Saúl cree que él puede violar las leyes de Dios para consultar con Dios. Va una bruja, una adivinadora, y se disfraza porque él no quiere que reconozcan, porque como rey él había establecido una ley que todos los adivinos y brujas tenían que ser destruidas, matados o apartados del pueblo. Esa práctica no era permitida entre el pueblo de Dios.
Pero él ha hablado a Dios, él ha buscado a Dios y Dios no ha respondido. Y ahora él va a tratar de una manera rara. Capítulo 28, si quieren verlo, versículo 6 dice, consultó Saúl. ¿A quién consultó Saúl? A Jehová. Oigan bien. ¿A quién consultó? A Jehová. Pero Jehová no le respondía ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios no respondía a Saúl. Ay de nosotros si encontremos en esa situación. ¿No? Y no piensen que eso es lejano de nosotros. El pasaje de la Biblia que me viene a mi mente, que viene con frecuencia, dice el Padre, cuidemos de la relación con nuestras esposas, porque ellas son vasijas más frágiles, herederos con nosotros, ¿no? No, de las bendiciones de Dios. Pero, dice, no vaya a ser que haciendo eso, que no tratándolas bien, tus oraciones sean estorbadas para con Dios. Saúl, bien estorbado aquí, por su desobediencia, por no hacer como Dios quería. Pero no piense que esto es ajeno de nosotros. Muchas veces Dios, porque nosotros persistimos en no hacer como Dios quiere, en vivir en desobediencia, que cuando consultamos Dios no oye. Pero no falles de consultar a Dios. Busca a Dios, amén. Pero no lo hagas como Saúl. No busques una manera ajena para violar lo que Dios quiere. Saúl es el ejemplo malo. David, obviamente, el ejemplo bueno. Saúl se buscó una mujer que tenía espíritu de adivinación, la bruja de Endor. Y notemos, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que hay maneras de consultar a Dios que le agradan y hay maneras que no son lícitas. Y eso es muy importante para aprender bien. La respuesta de Dios no fue a Saúl, harás esto o harás aquello. O la respuesta de Dios, Saúl, esto es lo que te va a pasar. ¿Tú quieres saber lo que viene? ¿Tú quieres adivinar? Mañana, tú y tus hijos y el ejército con el cual tú estás, morirán. Y Samuel le dice, porque Samuel es el que él usó para consultar a Jehová. Es un pasaje muy interesante, no tenemos tiempo para verlo. Muy interesante, revela mucho de Dios y quién Él es. Pero Samuel le dice, y mañana tú estarás aquí conmigo. Eso es muy interesante. No tengo tiempo para verlo. Al mismo tiempo que todo esto está pasando, los filisteos se juntaron contra Israel. Y porque David vivía entre los filisteos, porque él se había apartado de Saúl, y sus hombres, ellos salieron a batalla con él, con los filisteos. Mas el comandante de los filisteos no se lo permitió. Cuando él vio, mire, ¿qué están haciendo estos hebreos, estos judíos entre nosotros? Eran la última guardia entre los diferentes ejércitos. Y le dijo, no, ustedes no pueden fajarse con nosotros. Ustedes no pueden, no confiamos en ustedes. Así que David regresa a Ziklag, donde él ahora se encontraba, donde él estaba viviendo con su familia y con sus 600 hombres. Él y sus hombres regresan. Y descubren, amados, óigame, y descubren que todas sus mujeres y su familia habían sido llevadas cautivas por Amalek. El enemigo Amalek se ha robado todo lo que tenía David. Se han robado sus esposas, su familia, lo cual nos lleva a la cuarta y la última de esta mañana, la consulta de David. Ya llegamos al capítulo 30. Hice ese repaso breve para que entendieran lo que está pasando desde aquí, desde el 23 al 30. En el 30 vemos algo muy interesante, la amargura de los hombres de David. Vamos a ir al capítulo 30. Dice el versículo 1 y 2 que habían llevado cautivas las mujeres de todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había sido dado a muerte, sino que los habían llevado a seguir en el camino. Versículo 3, y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos hijas habían sido llevados cautivos. El pasaje interesante, apropiado para lo que estamos viendo es el versículo 6. Miren el versículo 6. Y David se angustió mucho cuando le oyó esto. ¿Por qué se angustió David? Oigan bien. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas.
Mas David no estaba en esa condición. David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú aprendes a consultar a Jehová? No orar, a consultar. Señor, ¿qué haremos ahora? Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué pasará si tomamos este paso? ¿Cuál es tu voluntad y qué debemos hacer? Cuando tú empiezas a aprender a hablar a Dios, con Dios de esa manera, tú no vas a tener temor cuando las cosas ocurren. Pero quizás otros te van a ver como bien, bien raro. Mientras que todos estaban, dijeron, ¿pero qué le pasa a este? Ahora miran a David como un lunático, fortalecido en Jehová. Ellos llenos de amargura querían apedrearlo, a su rey. Ellos amaban a David. ¿Tú sabes lo que pasa cuando viene la presión, hermanos? Nos olvidamos de todas las cosas importantes en la vida. Sálvese que se salve, ¿no? El que pueda. Y ya nos centramos tanto en nosotros que lo único que importa es, ¿y qué de mí? Cuando vienen los problemas, dificultades, las vidas corren para salvarse a sí mismo. Pero David se fortaleció en Jehová. Aquí hay una gran, gloriosa, grandísima declaración, hermanos. Yo me imagino que este hombre que sabía cómo consultar a Jehová, David, por lo que estaba pasando en su vida y con los suyos, también sabía cómo fortalecerse en Jehová. Y cuando tú consultas a Jehová, empiezas a andar con Jehová, a caminar con Jehová, y que Él te dirige, hermanos. Cuando viene el momento de la prueba, de la dificultad, dice Pedro, tomemos estas pruebas con todo gozo, porque sabemos que Dios está operando ahora. Lo que está pasando aquí no ha sorprendido a Dios, interesantemente tampoco a David. David no sabía lo que venía, pero cuando llegó, él halló su fortaleza en Jehová. Y entonces el versículo 8, que es la última de nuestras consultas de esta mañana, versículo 8, vemos cómo él consultó. Y David consultó a Jehová. ¿Qué dice? David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esto es muy interesante porque cuando tú empiezas a consultar y hablar con Dios, Él ya no solamente te responde a tus preguntas, Él te da más información de lo que tú pediste. David hizo 2 preguntas, Dios solamente contestó una. David preguntó otra vez y Dios contestó la segunda pregunta. Pero David hace sus preguntas y Dios le dice, yo voy a hacer esto y eso. Y también David, que tú no sabes, esto también. Esto también. ¡Qué cambio! La ira de sus hombres se calmó y nuevamente estaban listos para seguir a su líder. Y David buscó la guía de Dios y recibió una respuesta segura y poderosa, hermanos. Notemos que en esta ocasión David no solo recibió respuesta por sus 2 preguntas, pero también recibió información importante y adicional que por seguro fue lo que también fortaleció la angustia de sus hombres y aún de él. Ellos dijeron, esto trae gozo, Dios lo hará. Todos nuestros cautivos serán librados. En la primera consulta David tuvo la pregunta que preguntarle a Dios más que una vez, pero en esta ocasión su relación con Dios está más fuerte. Y esto es lo que es caminar con Dios. No nos quedamos igual, avanzamos. Y su Dios y Dios está dándole más detalles y ofreciéndole más de lo que Él pide. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Hablando de Dios. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para hacer todas las cosas, bueno, eso fuera suficiente. Pero no, Él hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedimos o entendemos. Según su poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Lo que vemos aquí, hermanos, en estos pasajes aquí, llegando a una conclusión, es que Dios estaba con David, porque David tenía sus ojos bien puestos en Dios.
Y es lo que te llamo a ti con iglesia en esta mañana. Olvídate del pastor Amado, el pastor Jesús, este edificio. Olvídate de lo que nos rodea, olvídate de lo que se ha oído y pon tu mirada en Jehová y dice, Señor, ¿y qué tú dices? ¿Cuál es tu plan? Porque tu plan sí es importante. Pero no para mí, para yo destacarme, no para yo lograr algo. Pero Señor, porque tú tienes un plan para nosotros. Esto no es solamente de mí, yo no puedo, tú no puedes. Pero Dios tiene un plan para su pueblo. ¿No? Que seamos como esos hombres de David. Lecciones, la respuesta de Dios puede fortalecernos. Amén. Lecciones, la respuesta de Dios puede fortalecernos a nosotros y a los que nos acompañan. Porque Dios puede hacer eso también. Lección, la respuesta de Dios puede venir con más de lo que pedimos. Dios puede decir mucho más de lo que pensábamos que iba a hacer. Nos quedan 4 consultas más de David, las cuales deseo de ver la próxima semana con ustedes, hermanos. Estas son las primeras 4. Evidencia que David, durante la etapa en la cual estaba siendo perseguido por Saúl, estaba andando con Dios. Las últimas 4 es David ahora ungido como rey y ya Saúl está muerto. La veremos la semana próxima. Así que quiero terminar solamente aplicando esto. Hermanos, no es algo simple decir tenemos que consultar a Jehová. Esto no son palabras ligeras o simples. Nuestro éxito o nuestro fracaso está ligado, ¿no?, a si consultamos o no consultamos a Jehová. No asumas que todo te va a ir bien porque tú tienes un Dios en los cielos. Búscalo, consúltalo, más que orar. Nuestro consultar a Jehová debe ser intencional. No, bueno, tú sabes que yo me acostumbro a orar a esta hora o cuando estoy en la iglesia oro. No, esto tiene que ser intencional. Cuando Dios está en medio y tú sabes que es tiempo de consultarlo, hermanos. Y debe ser directo y debe ser no solo por nosotros, pero también por los que nos acompañan en esta gran jornada. Dios quiere hacer algo grande entre nosotros. Y no debemos actuar apresuradamente. Cuando Dios habla, no corra para hacerlo. No, después de consultarle, no, estés listo para consultarle más que una vez si es necesario. Para que tengas completa claridad de lo que Dios pide de nosotros. Con eso se evitan muchos errores. Saúl pensó, bueno, tenemos que tener una celebración, tenemos que hacer esto. No ha llegado Samuel, ¿qué importa? Yo lo hago. Hay más de una manera de hacer esto. No. Hay una manera. La manera de Dios. Amados, debemos orar como iglesia por los próximos pasos de la iglesia. Consultar a Dios, Señor, ¿qué tú quieres? Fortalecer a los pastores, Señor, ¿qué tú quieres hacer con nosotros como iglesia? ¿Cuáles son los próximos pasos? Y no asumir, bueno, Dios está con nosotros, estaremos bien. No, Dios, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú estás haciendo, Señor? Señor, ¿subiremos? ¿Qué haremos, Señor? Y yo te pido hoy, hermanos, que tú comiences a consultar a Jehová. Porque como iglesia yo sé que Dios tiene planes para nosotros, pero no estoy seguro cuáles son sus planes. Yo tengo ideas, por eso no. Y no es que estoy ignorante de lo que Dios quiere, hermanos, es que yo no soy Dios. Pastor Jesús no es Dios. Dios tiene un plan perfecto para nosotros como pueblo de Dios. Y la única forma de descubrirlo es si consultamos. Iré a atacar a estos filisteos, hermanos. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? ¿Nos entregarán? ¿Nos entregarán la victoria, Señor? No asumir que, bueno, lo vamos a hacer y vamos a tener victoria. No, Señor, ¿cómo saldrá esto? ¿Cuál es tu plan? Yo te pido, hermanos, como pastor de esta iglesia en esta mañana, aquí concluyendo, pidamos a Jehová, consultemos a Jehová, Dios de Israel. Necesitamos su dirección. Solo Él puede levantar, solo Él puede animar,
Solo Él puede darnos el éxito que deseamos que Él nos dé. Solo Él. Podemos ponernos de pie. Podamos nosotros presentar nuestras vidas. Y que Él sea glorificado en esta mañana.